La gran usurpación, memorias de gobierno, escrito por el ex vicepresidente de la República, Omar Chejade, que además ha sido congresista, si es no congresista, pero ya no de Gana Perú, que además ha sido íntimo amigo de Ollanta Humala y ha trabajado como abogado del presidente de la República y ahora publica este libro que va a estar en todas las librerías a partir del miércoles y el viernes se presenta de manera oficial en el Congreso de la República, donde reúne una serie de hechos que imagino yo le van a traer varios problemas, ¿no? Porque una cosa es contarlos a, digamos, modo ficción y otra darlos por sentado porque podría asumir la protagonista del libro, en realidad, que es Nadine Heredia, que se trata de una difamación, de actos que buscan calumniarla. En todo caso, Omar Chejade viene aquí para hablar de su libro y para defender lo que sale aquí, que son cosas bravas, ¿eh? Lo que ya ha ido soltando realmente es preocupante. Dice que en algún momento Humala le dijo a Julia Príncipe, la vamos a votar. Gracias por venir, señor Chejade. Gracias, Juliana, por la invitación. Un honor estar en tu programa, como Cuando siempre. uno escribe un libro y está a puertas de publicarlo, de que la gente lo pueda tener en sus manos, de hecho, me imagino yo que está toda esta sensación de emoción, de que ya el hijo está por nacer. Pero en su caso, ¿hasta qué punto puede disfrutar esto que está por llegar si sabe también que podría traerle varios problemas ya a nivel judicial? Para mí va a ser una condecoración, Juliana, cualquier tipo de demanda, denuncia, porque son hechos reales, no es ficción, lamentablemente. Este libro lo empiezo a escribir en noviembre, cuando después de mis constantes críticas, te acordarás, al gobierno, por una serie de temas importantes, agenda, el tema del veto a Marisol Espinosa, la muerte de Fasabi, la conducción del país, los dineros calientes de Venezuela, de Brasil, etcétera, etcétera, y la usurpación de funciones de Nadine, me retiran de la bancada en septiembre y yo, más aliviado, recobro mi independencia política ya de manera definitiva y digo, tengo que escribir un libro antes que me vaya de mi gestión en julio del 2016. Fue 6 meses arduos de trabajo, de recuerdos, de anécdotas, de historias, de diálogos, que lo cuento ahí de manera exacta. Hay fechas, hay días, horas, protagonistas, relatos que son muy sustanciosos y muy exquisitos, claro, y deliciosos, que en verdad son incontrastables. Pero usted es abogado y estos temas los maneja evidentemente mucho mejor que yo y sabe perfectamente que por más que uno presente en una, digamos, en una redacción, en un escrito, los detalles más puntuales como la hora, el lugar, una cuestión de espacio y tiempo, pues tienes que tener la prueba si es que se trata de adjudicarle a alguien algún tipo de acto ilícito. Y eso usted lo hace, porque usurpar funciones, además, en nuestro país, según nuestras leyes, es un delito, por ejemplo. Y ella ha sido, en el caso de Nadine Heredia, acusada, denunciada, y hay una investigación en la que está inmersa ahora por usurpación de funciones. Y la carátula del libro habla por sí solo, ¿no? A ver si la cámara me ayuda. Ahí está, Nadine Heredia, efectivamente. Dando instrucciones a los militares, ¿no? Pero bueno, eso no se sabe. No está leyendo el catecismo, ¿no? No, eso es segurísimo. El jefe de la Marina, ¿no? Pero de todas maneras una foto no puede ser suficiente para condenar a alguien, ¿no? Hay varias fotos. Hay la foto de portada y hay varias fotos, pero no, en las fotos son complementos, digamos, ¿no? Ayuda, si se quiere. Hay que leer los 8 capítulos, que es exquisito porque primero, en la primera parte habla sobre el encuentro, cómo conozco a Ollanta Humala de Nadine Heredia en el 2007, cómo en el 2008 en el segundo capítulo asumo la defensa de ellos, y cómo voy encontrando una serie de aspectos de perfil humano de ambos, de codependencia por parte de Ollanta Humala cuando no era presidente. Luego viene el tema de la campaña y finalmente el gobierno, la gran usurpación, la desilusión y una serie de textos que pueden ser contrastados con la realidad. Es decir, hay testigos, hay personajes y hay nexo de causalidad entre lo que se relata y lo que aconteció. Por ejemplo, voy a votar a Julia Príncipe y a los 2 meses, efectivamente, la inspectora, ¿no? De eso vamos a hablar, porque creo que de lo que usted ha manifestado hasta el momento es lo que más ha trascendido, ¿no? Porque sí sucedió que la procuradora, ex procuradora de lavado de activos, de pronto pues se quedó sin trabajo y todos sabemos de la carrera impecable de Julia Príncipe, como de Sonia Medina, por ejemplo, a cargo de la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas. Pero aquí en el 4º capítulo, regresando a su libro, señor Chejade, usted pone, ¿no? Lavado de activos, Nadine. Y bueno, hace una serie de descripciones que datan desde el año 2009. La pregunta es, ¿por qué se demoró usted tanto en dar un paso al costado? Si al 2009 ya se iniciaba una investigación por un supuesto delito. Gracias por la pregunta, Juliana, y es importante decirlo.
Porque el 2009, ni el 2010, ni el 2011, ni el 2012, ni el 2013, yo tenía la información que adquiero y que el país adquiere el año 2015. Por ejemplo, los dineros calientes de Venezuela, que Nadine, cuando yo era abogado de ellos, me lo negó rotundamente. O lo de Brasil. O, por ejemplo, cuando Martín Belaúnde en mayo, ya extraditado o expulsado al Perú de Bolivia, dice, oiga, estas consultorías con las cuales pagó su casa, en la que yo le daba dineros, no fueron reales, no fueron ciertas, sino fueron contratos simulados, cosa que yo nunca sabía. Y después viene el tema de Fasabi, después viene el tema de Marisol Espinosa, cuando la despectoran o hay un veto importante, cosas que no sucedían en el año 2009, Julián, y por supuesto que yo no estaba dispuesto a defender a un gobierno que lamentablemente estaba usurpando funciones. Pero cuando se da a conocer este asunto que tiene que ver con la triangulación financiera entre Ibosca, Humala, Cristina Velita y Nadine Heredia, pues estamos hablando de ¿qué año? ¿2010? 2010, Sí. y yo no lo sabía, y eso yo me entero después del reportaje de Panorama, cuando en junio, lo cuento en el libro, me llama el presidente Ollanta para que salga a defender a su esposa, a mí y a dos congresistas más. Uno es Teófilo Gamarra. Así es. Pero usted, y lo cuento en el libro. Usted cuenta que le dijo a Ollanta Humala que no saliera a defender públicamente a su esposa. Y que él igual lo hizo. Lo hizo, le dije que no se veía muy elegante. Eso fue una de mis últimas conversaciones friccionadas con Humala a solas en Palacio de Gobierno. Me trató muy cordial, un encuentro como amigos. Nos echamos en la sala de prensa, en la tarima de Palacio de Gobierno. Y le dije, Ollanta, no se ve elegante que tú seas esposo y al mismo tiempo jefe de Estado, tomes partida por tu esposa en las investigaciones de Julia Príncipe y salgas a defenderla. Allá había reunido a la bancada, despotricando de Julia Príncipe. Y en ese momento, ya ofuscado, apasionado, descontrolado, me dice, Omar, no te preocupes, me dice, a Julia Príncipe la vamos a votar. Y eso fue lo que aconteció 2 meses después. Pero no solo eso, me dan un argumento que después de 2 meses lo toma bajamente el ministro de Justicia, por el cual fue despedido y censurado en el Congreso, Adrián Sen. Me dice, ¿con qué autoridad tiene Julia Príncipe, me dice, para salir a hablar de lavado de activos? Si su ex esposo fue una persona involucrada judicialmente en lavado de activos, y además postuló por el nacionalismo, quiso postular por el nacionalismo el año 2006 a una alcaldía. Y ese mismo argumento bajo, que lo sacó, me parece, juez justo, lo traslada, en su opinión, el ministro de Justicia de Adrián, por el cual fue censurado. Pero en ese momento, a ver, cuando Ollanta Humala, según lo que usted cuenta en el libro, le dice, no te preocupes, a Julia Príncipe la vamos a votar, no, digamos, fue el instante, digamos, preciso para que usted diga, no, hasta aquí me quedo, y se empezara a generar, digamos, a engendrar esta indignación que ahora usted manifiesta. Cuando yo venía a tu programa, yo lo decía constantemente, y tú me decías, Juliana, revisa los archivos, oiga, Omar, te van a votar, estás hablando contra el gobierno, tú perteneces a la bancada. Yo te decía, no me importa, yo estoy diciendo la verdad. Si me votan, me votan, y así aconteció. O sea, yo no me quedé callado. Yo he tenido discrepancias con el gobierno a partir de abril o mayo del año pasado, y he criticado al gobierno del año pasado. Una cosa es tener discrepancias porque la relación puede estar desgastada por X e Y motivos. Hay que recordar que no solamente usted era primero el vicepresidente, luego se quedó como congresista de la República, sino que había una relación de amistad, de confianza. Usted fue abogado de Ollanta Humala en el caso de Madre Mía. Y por esa amistad, esa relación horizontal, yo he tenido reuniones con el presidente a solas. Le he dicho, le he aconsejado, humildemente lo he criticado en persona, hemos discutido. No me he hecho caso y esto llega a un punto. De repente me demoré unos meses, probablemente, asumo esa responsabilidad, pero fui uno de los primeros críticos dentro de la bancada y luego tomé mi independencia luego del retiro y he hecho un libro que creo que es un testimonio de la nación. Voy a tomar sus palabras, por esa relación amical, por ese vínculo, digamos, además horizontal de dos personas, por más jefe de Estado que sea, que tienen la capacidad de sentarse a conversar y a enrostrarse ciertas cosas. ¿No se dio usted cuenta, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que algo raro había? Y lo digo porque utilizando sus propias expresiones, aquí usted ya confirma y da por hecho que hay delito de lavado de activos y que incluso han hecho de este gobierno un negocio. Eso es lo más probable, eso tendrá que investigarlo la Fiscalía de Nación, pero mi crítica, más allá del tema judicial de fondo, que repito, a mí no me consta, pero es una posibilidad fuerte, como tú bien dices, es la forma como contestaba
de manera soberbia y déspota el gobierno. Es decir, cuando tú les preguntabas por el tema de la usurpación de funciones, de las agendas o de las tarjetas de crédito de la señora Rocío Calderón, que era una barbaridad, ellos salían a contestar barbaridades. Y en el libro cuento, cuando yo, y te doy una primicia para el libro, cuando yo encaro a Nadine Heredia, que ella me decía que por favor la defienda en la televisión y esto, y salía su marido en Palacio de Gobierno, junio del año pasado, y yo me opuse, yo le pregunté, ¿y por qué crees entonces que la opinión pública saca tanta cosa y a ti realmente tú no puedes contestar de la mejor manera? Y él me decía, no, esta es una persecución racista, una persecución racial. Como somos dos mestizos que estamos en el poder, lo cuento en el libro, entonces nos tienen cólera y por eso esta persecución racial. Entonces yo le digo, lo que tú me estás diciendo, Nadine, es algo inverosímil, nadie te lo va a creer. Entonces comenzaba la fricción y por supuesto yo no los defendía como ellos querían. Sin embargo, los aconsejaba, creo que hasta el final. En julio ya se rompió la relación y en septiembre salvo, ¿no? ¿Y por qué cree usted que Ollanta, digamos, asume esta postura no solamente de defender a su esposa, que quizás es lo que le corresponde, sino que además de blindarla e incluso justificarla? ¿Es porque sabe que no le queda otra o porque existe la posibilidad, en caso se compruebe mañana más adelante que hubo delito, que el presidente de la República no sepa absolutamente nada de los manejos financieros de Nadine Heredia en algún momento a través de su hermano Ilan, que tenía una función básica, lo sabemos ya, en el Partido Nacionalista? Yo creo que Ollanta algo debe saber, no creo que sea tan tonto, pero en todo caso lo que yo relato en el libro es la dependencia psicológica. Yo lo he señalado varias veces y lo comento en el libro sobre el secuestro psicológico del presidente de la República. Ollanta tiene 3 etapas en su vida. La primera, cuando de joven y adolescente recibe órdenes muy duras de su padre, el señor Isaac Humala, y él las acata a rajatabla, órdenes de su padre, de la familia. En segundo lugar, la segunda etapa de la vida de Ollanta Humala es cuando él ingresa al ejército, siendo capitán, mayor o comandante, recibe órdenes de sus jefes militares y él acata a mano militar a rajatabla. Y la tercera, la lamentable, cuando él asume la presidencia de la República y recibe órdenes de su esposa, de Nadine Heredia, y él a rajatabla acata. Porque hay una codependencia. Tenemos, mi querida Juliana, lamentablemente quiero decirte, a un presidente pusilánime, a un jefe de Estado pusilánime. Pero no solamente pusilánime, sino además inseguro, acomplejado, según lo que usted manifiesta, porque ¿qué persona puede, digamos, andar por la vida única y exclusivamente recibiendo y acatando órdenes en todos los aspectos y en todos, digamos, los espacios en los que se mueve la vida? Y esas inseguridades o dubitaciones, Nadine astutamente, lo comento en el libro, lo aprovecha para poder llenar ese vacío y reinar y gobernar a placer. Lo comento en el libro, además. Los 2 primeros años de Nadine Heredia fueron años de cogobierno. No quiero adelantar, pero lo señalo en el libro. Hay un congresista de la República, del nacionalismo, que luego salió, muy importante, sobre todo el primer año, que me dice, oye Omar, ¿acaso no te das cuenta? Acá estamos ante un cogobierno. Mientras Ollanta Humala se encarga de temas de seguridad, de la Fuerza Armada, de la seguridad ciudadana, que es su especialidad, Nadine Heredia cogobierna encargándose de los demás ministerios, economía, cancillería, producción, comercio exterior. Y yo espantado le digo, oye, eso no es cierto, no creo que esto sea así. Por favor, no te hagas el ingenuo, me dice. Yo no le creí en ese momento, de repente ingenuamente. Y el tercer año, una vez acabado ese cogobierno, y una vez que Nadine Heredia despide y astutamente se deshace de los principales colaboradores de Ollanta Humala, me incluyo, entonces Nadine Heredia empieza a colocar a toda su gente, a la gente de mayor importancia, y comienza a gobernar con total libertad. Aquí 2 preguntas en función a lo que acaba de decir. La primera habla de excongresistas. Hubo un exparlamentario también que fue sancionado, que ya no está entre nosotros, y además debo decirlo, que yo respeto hasta el día de hoy por la gran, digamos, herencia que dejó con su honestidad y con su, digamos, labor firme. Usted dice que a Javier Díaz Canseco lo castigaron por orden de Nadine Heredia. Sí, también. Señor. La reunión, lo comento en el libro, se da el sábado 10 de diciembre a las 7 de la noche. Citan a reunión de bancada. A mí me pareció raro, era un día inusual, un sábado que citen a toda la bancada. Todavía en la bancada éramos 43 parlamentarios, la mayoría. Y en todo caso nos pareció raro, estuvimos presentes la mayor parte de parlamentarios, alrededor de 35 o 36. Luego de hablar cosas irrelevantes, a la hora, casi para terminar la reunión, Ollanta Humala mira a su derecha, estaba Nadine, y Nadine le hace un gesto como de aprobación, como diciéndole, es momento que hables.
Y en ese momento Ollanta dice, bueno, hay que acatar las resoluciones de la Comisión de Ética y ordeno que sancionen, que voten a favor a ustedes la sanción contra Javier Díaz Canseco de inhabilitación por 90 días, que se va a dar el próximo jueves 15 en el Congreso de la República. ¿Y usted apuntaba en ese momento fechas, horas, ya con la intención de mañana más adelante sacar un libro? Acuérdate que yo tengo 3 libros. Sí, ¿no es claro. cierto? Y tengo uno de ellos que habla incluso de la extradición de Fujimori. El otro es un tema de derecho penal sobre asesinato que fue tesis y luego lo convertí en ley en el Congreso. Bueno, en fin, tengo una capacidad de memoria, tengo muchos defectos seguro, pero si tengo algunas virtudes es mi capacidad de memoria, de capacidad de escribir y creo que de hablar. Y en todo caso, me acuerdo perfectamente de esos hechos, algunos los anoté, otros los tengo en la memoria, que es mi backup, si se quiere decir. Y ese día, te acordarás, Juliana, jueves 15 de noviembre del 2015, Javier Díaz Canseco hace un mal análisis pensando que tenía la mayoría por los votos del nacionalismo. Apura el debate, que el presidente Isla, hay que ser sincero con él, no quería reventarlo, no quería fregarlo, apura el debate, obliga a Isla a poner en debate el tema. Y luego él incluso dice a la oposición, pensando que tenía la mayoría y que no iba a prosperar su acusación, oiga, no se vayan a ir, le dice la oposición, porque quien ríe último ríe mejor. A las 11 de la noche sucede un hecho clave. Ana Jara, que era ministra de la Mujer, te acordarás, venía de Palacio de Gobierno, inusualmente porque ella nunca iba como ministra, además era parlamentaria, nunca iba a votar ni a debatir temas en el Parlamento. Va digitada por Nadine Heredia, en ese momento el presidente se encontraba en Corea, el despacho se encargó Marisol Espinosa, y va Ana Jara directamente a digitar los votos de los parlamentarios obsecuentes de la bancada nacionalista. De los 43, algunos se fueron, habríamos quedado unos 35, 34, y solamente 11, me incluyo, felizmente no hicimos caso a la decisión de Palacio de Gobierno transmitida por Ana Jara en ese momento. Y más o menos 23 o 24 votaron contra Javier Díaz Canseco, que hizo la diferencia y originó la sanción a Javier Díaz Canseco y aceleró su mal y su muerte al año siguiente, ¿no? ¿Era algo común esto de que Ana Jara vaya llevando, digamos, los mensajes de Nadine Heredia? No lo creo. Era inusual que Ana Jara, siendo ministra, que no había participado, porque el pleno comienza a las 9 de la mañana, y en todo el día no había ido a la sesión. No va en la tarde y se aparece a las 10:30 de la noche. ¿Pero de quién era usual esta actitud? El que iba y venía de Palacio de Gobierno para decirle, comunicarle, transmitirle a la bancada las decisiones que se tomaban allá. Era usual que Malca Maya, que era, lo comento en el libro, la coordinadora de Palacio de Gobierno, uña y mugre con Nadine Heredia, que tuvo algún problema con la mitad de la bancada por ofender a ciertas parlamentarias, entre ellas Esther Saavedra, que se peleó con Marisol Espinosa, le hicieron un documento de despido. ¿Quién es más? Era la interlocutora válida de Palacio de Gobierno. Pero además, lo de Ana Jara era importantísimo. Acuérdate que Ana Jara era, creo que hasta el día de hoy, muy cercana a Nadine Heredia, y fue la que dio la orden. Es más, Javier Díaz Canseco, lo comento en el libro, la denominaría en su discurso final, ya saliendo del hemiciclo, castigado, como la comisaria del gobierno, ¿no? Esa fue la palabra que utilizó. Yo no tengo la memoria que usted dice tener, ni siquiera de esta memoria inmediata, pero me acaba de decir que Javier Díaz Canseco, digamos, se enfermó, bueno, ya todos sabemos evidentemente de su triste fallecimiento, pero producto también del malestar que le generó Ollanta y Nadine Heredia. Lo que pasa es que estas enfermedades, yo no digo que haya muerto por esto, lo que estoy diciendo es que aceleró su deceso, porque estas enfermedades que son graves se aceleran con rabias, cóleras y frustraciones internas. Tú bien lo has dicho, Javier Díaz Canseco, uno puede discrepar con él, yo no soy de izquierda ni mucho menos radical, o tengo el pensamiento de Javier Díaz Canseco, pero nadie puede dudar que fue un luchador social y que sobre todo fue un hombre que luchó contra la corrupción, un tipo honesto. Señor Chejade, usted hace un rato hablaba acerca de sus virtudes y sus defectos. Dentro del grupo de defectos, que los tiene como todos los seres humanos, ¿está el espíritu de venganza? No. ¿Esta necesidad de...? Qué bueno que me lo preguntas, porque después del famoso tuit, mi querida Juliana, yo no me vengué de Nadine Heredia, al contrario, yo conversaba con ella, tuve ese espíritu cristiano de paz, conversamos, y después la he defendido durante 2 años y medio a Ollanta Humala y a ella, incluso ella me llamaba, yo la defendía, pero todo tiene un límite, ¿no es cierto? Y yo cuando en abril del año pasado comienzo a enterarme
de temas como los dineros de Venezuela, los temas de Martín Belaúnde, que eran contratos simulados, los temas de Odebrecht, o los temas de OAS, o las firmas brasileñas, o la muerte de Fasabi, o el veto a Marisol Espinosa, o este tema déspota de tratar a la bancada. Y digo, un momentito, hasta acá nomás, ¿no? Ok, pero cuando a usted le dan la espalda en una situación donde, según manifiesta, no tenía absolutamente nada que ver, fue un error político, y lo no comento cometió en el delito, libro in extenso, que tiene que ver con esta capítulo. famosa reunión en las Brujas de Cachiche, que además yo se lo he dicho directamente, Perfecto. no una, sino más de 20 veces. Creo que faltó investigar y sí considero que lo blindaron en el Parlamento, y se lo digo también con todo respeto. Bueno, no hubo tampoco esta reacción, conociendo además de su personalidad, ¿no? De su actitud, digamos, ya públicamente sabida de vehemencia, decir, ¿por qué me dan la espalda? Y encima me regala este famoso tuit, ¿es tan difícil caminar derecho? Porque hidalgamente yo reconocí un error político, lo comento in extenso en el libro, en el capítulo 6, que se llama El Traspiés, y luego yo no sabía, lo comento también en la obra, todo lo que estaba en juego, todo el tipo de chantajes, extorsiones y conspiraciones contra mí, contra muchos hombres de la bancada cercanos al presidente de la República. Esta conspiración no solamente la comento en extenso en el libro contra mi persona, sino contra muchas gentes, por ejemplo, contra Salomón Lerner, contra la gente de izquierda, contra Marisol Espinosa, contra incluso Adrián Villafuerte, ¿no es cierto? Que uno puede discrepar o no con él, pero era cercano al presidente de la República. Pero yo creo que la gota que rebasó el vaso fue el tema de Marisol Espinosa. Fíjate que en una de las reuniones nos llama Ollanta, esto ha sido exactamente el 10 de julio del 2014, uno de ellos es Juan Pari, no me dejará mentir, un valioso hombre de la bancada que después también salió, porque éramos uno de los 23 o 24 firmantes para que Marisol Espinosa se hiciera cargo de la presidencia del Congreso. Entonces llama a algunos y yo estaba con Pari. Y cuando le reclamamos que por qué no querían a Marisol Espinosa como presidenta del Congreso, Ollanta suelta una frase del bronce. Miren, dijo así, con una total soberbia. En el partido apriista o en el PPC, que tienen 80 o 50 años de experiencia, podrá haber democracia interna. Pero acá en el nacionalismo, que recién tenemos 7, 8 años, no hay democracia interna. Acá lo que existe es el centralismo democrático, que es una frase marxista-leninista donde se hablaba a dedo del centralismo democrático. Así que acá no hay democracia interna y acá se tiene que cumplir lo que dice la cúpula. ¿Qué decía la cúpula? Ponerla a la señora Ana Solórzano, que era ojos, manos y oídos de Nadine Heredia. Pero a raíz de eso justamente hubo una baja importante, efectivamente. No les interesó. Sí, efectivamente, y eso además lo dijo Sergio Tejada y varios, Esther Saavedra, varios con los que uno pudo conversar luego de esta situación donde sí se puso en manifiesto un descuido hacia el grupo de políticos que te representan en el Congreso de la República. Pero cuando habla usted de Nadine, no solamente se refiere a esta tendencia, digamos, por querer siempre el protagonismo y por ejercer una función que no le corresponde porque ella no tiene un cargo público, sino nos lleva con su relato, y por lo que también he podido, digamos, darle una revisada muy rápida al libro, digamos, a concluir que estamos hablando de una dependencia psicológica, si es lo que usted manifiesta que existe de parte de Ollanta Humala hacia Nadine Heredia, que también se estaría poniendo en práctica a la inversa. ¿O usted acaso cree que Nadine Heredia llena este vacío, esta figura de que me habló, de una manera totalmente consciente? Quizás lo hace como una especie de codependencia, no lo sé, y ahí yéndonos centrándonos en un aspecto ya casi freudiano. No soy psiquiatra, algo he leído, por supuesto, pero he vivido con ellos muchos años. Y evidentemente ella llena los espacios de Ollanta Humala. Yo te voy a relatar un tema que es crucial y primicia en el libro. El 19 o 20 de marzo del 2014, el recién ascendido premier René Cornejo va a exponer su plan de gobierno luego que 30 días antes había sido ungido como presidente del Consejo de Ministros. Es baloteado por el Congreso, legítimamente por la oposición, porque le dicen, oiga, el anterior premier César Villanueva, justamente por la intromisión de Nadine con respecto al sueldo mínimo, renunció. Y ahora, ¿cómo le vamos a creer a usted que Nadine Heredia no se va a entrometer en cuestiones de Estado y usurpar funciones? Entonces lo balotean 2 veces un viernes en el Congreso de la República y el día lunes se vuelve a presentar en la tarde. En el intertanto, Cornejo negocia con la oposición menos dura, el PPC, o Acción Popular, Solidaridad Nacional, en fin. Y ellos le dicen, bueno, votamos por ti
por la estabilidad política del país, pero tú pon un antes y un después. Haz un discurso, un documento en el que digas que no vas a permitir intromisión de la primera dama y que vas a delinear la cancha. Cornejo hizo eso y finalmente en la tarde obtuvo la mayoría en el Congreso y pudo gobernar y salvar la inestabilidad política y la gobernabilidad en el país. El sábado 24 de marzo en la mañana, la secretaria de Palacio de Gobierno me llama, yo en ese momento era uno de los principales voceros del partido, junto con 5 o 6 parlamentarios más, y me dice, señor Chejade, usted tiene que ir al Palacio de Gobierno a entrevistarse con el presidente de la República. Me pareció raro, era un sábado, no había un tema, se acercaba Semana Santa, no había un tema importante en ese momento, y había pasado la marea. Llego, estaba Bugatás, me parece que estaba Ana Solórzano, estaba Tejada, que puede confirmar esa reunión, y otros 2 o 3 voceros más. El presidente llega furioso, enérgico, golpea la mesa y entra en materia y dice, yo no voy a permitir que un miserable como René Cornejo, se está refiriendo a su premier recién investido, ponga en bandeja de plata la cabeza de Nadine Heredia. A él nadie le ha autorizado que negocie con la oposición para que diga en un discurso que va a delinear la cancha y que no va a permitir intromisiones de Nadine Heredia. Todos nos volteamos, era una escena surrealista, estar hablando de su premier recién ungido, además que de su ex amigo que era René Cornejo, que además había sido ministro de Vivienda. Y después suelta una frase de antología y dice, oiga, yo les digo a ustedes que son mis principales colaboradores, lo digo in extenso en el libro, les digo y les instruyo a mis principales colaboradores que son ustedes, que salgan y todas las semanas lo llenen de trabajo a René Cornejo, que lo fiscalicen, que lo controlen, porque es un vago. O sea, quería que lo boicoteáramos a su premier, a René Cornejo. ¿Y usted qué hizo en ese momento? Yo ¿Eso no fue suficiente como para, digamos, analizar la situación y decir, a ver, pausa, aquí yo me tomo un tiempo, respiro y tengo que tomar una decisión? En ese momento le dije a Ollanta, oye, estás hablando de tu premier. Y él, furioso, no entendía razones y me dijo que no le interesaba. Y efectivamente, René Cornejo no duró mucho tiempo y a los 4 meses fue despedido. ¿Pero a usted no le interesó, digamos, dar un paso al costado allí? Fíjate, cuando tú estás enamorado de un proyecto, es como tú estás enamorado tú de un novio o de una persona. Es el típico caso del desenamoramiento. Tú al principio te falla tu pareja y dices, bueno, de repente se ha confundido. A la segunda le llamas la atención, a la tercera como que vas tomando distancia. Es un proceso, Juliana. Y el tema de la política no es que alguien te cae mal o tiene una patinada y tú te vas al día siguiente. Pero usted estaba enamorado del proyecto yo era amigo del presidente de Ollantumala, de Nadine Heredia, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Yo era un enamorado del proyecto político. Y se hicieron cosas importantes, hay que decirlas, los programas sociales son la mejor virtud de este gobierno, ha hecho cosas interesantes, no se va a decir que no. Había un tema que había quedado pendiente, que era la institucionalidad del país. Pero evidentemente tú te vas de a poco desenamorando, desencantando, desilusionando. Este es un proceso hasta que llega un momento y dices, hasta acá nomás. Eso fue lo que me sucedió. Si me demoré unos meses más o unos meses menos, asumo la responsabilidad, que además lo digo en el libro. Ok, y hablando del libro, digamos, bueno, les recuerdo a todos que a partir del miércoles, ¿no?, está en librerías y que acaban de encontrar todos los detalles que por supuesto no podemos... digamos, en los que no podemos explayarnos en una entrevista, además tenemos que ir terminando, pero quiero recordar que usted aquí en este programa hace no mucho habló de un plan de fuga y dijo que estaba convencido que Nadine Heredia y Ollantumala, junto a su familia, por supuesto sus 3 menores hijos, iban a salir del país. Y hace poco nos enteramos que habían estado en migraciones todos, digamos, sacando su nuevo pasaporte, el biométrico. ¿Eso tiene algo que ver con lo que usted denunció? Nosotros recomendamos, como hombres de leyes, el tema del impedimento de salida que finalmente se dio por el Ministerio Público. Eso no significa que hayan desistido de algún tipo de plan de fuga. Lo que te quiero decir, lo sospechoso, es lo siguiente. He estado conversando con gente muy cercana a la diplomacia peruana y lo que me dicen es lo siguiente: Omar, me parece muy raro que hayan sacado un pasaporte biométrico, por la sencilla razón de lo siguiente. Los expresidentes de la República, al igual que las ex primeras damas, tienen por ley, por normatividad vigente legal, pasaporte diplomático, ¿no? Pasaporte diplomático hasta el día de su muerte, sí, por vida. En el Perú también no lo sabía eso. Sí, entonces tienen, me lo han dicho varios embajadores, pasaporte diplomático de por vida. Si tienen pasaporte diplomático de por vida, el expresidente de la República y la ex primera dama y los hijos
hasta los 18 años de edad, ¿por qué paralelamente y escondidas sacan un pasaporte biométrico? Nos parece sospechoso, nos parece raro. Si tiene un pasaporte diplomático de por vida, los dos, ¿por qué sacar un pasaporte biométrico? ¿Por qué cree usted? Es algo sospechoso, tendrá que investigarlo el Ministerio Público y ustedes los periodistas. Ok, muchísimas gracias por haber venido, Gracias, señor Juliana. Omar Chejade. Y el viernes, ¿no? Presenta oficialmente en el Congreso. Y espero tenerte en la ceremonia. ¿En el Congreso? En el Congreso, Qué en el pocas programa ganas de ir al Barnechea. Parlamento, yo no voy en época de reportera. No, regresé el año pasado a hacer un par de cosas. Y Pero- solamente decirte, 10 segundos, que yo no estoy ganando nada con este libro. O sea, económicamente no gano absolutamente nada. A la editorial Adrus ha tenido la bondad, la generosidad de editar el libro, de Sí, pero por imprimirlo. ventas va a ganar y se va a vender, Seguramente. sí, seguro. Así que bueno, por si acaso. Gracias por haber venido y gracias a ustedes por vernos, señores, en este primer programa de la semana. Nos reencontramos mañana.